adictos a la adrenalina? Bienvenidos a Casa 911 Policía. El 16 de julio de 2025, aproximadamente a las 3:47 de la mañana, en Thornton, Colorado, Estados Unidos, un caso rutinario de vehículo robado se convirtió en una persecución a alta velocidad bajo el manto de la noche. Un oficial de la policía de Thornton avistó la camioneta Ram robada y pidió refuerzos a la patrulla estatal de Colorado. Los soldados respondieron rápidamente, pero su primer intento de detener el vehículo usando una herramienta de agarre falló. El sospechoso no se rendiría sin luchar. La persecución se precipitó hacia el sur por la enero de 25. Entonces, un momento de precisión. Los soldados lograron enganchar la herramienta de agarre en la camioneta del sospechoso, pero el control es una ilusión frágil. Ambos vehículos perdieron el control, chocando contra la mediana de concreto. Las chispas volaron. Las sirenas gritaron. Por un momento, todo se detuvo. El soldado salió ileso. El sospechoso huyó a pie, desesperado, salvaje, pero no por mucho tiempo. Los oficiales lo capturaron a solo una corta distancia. En los restos de metal retorcido y silencio roto, una cosa estaba clara. Esta noche podría haber terminado de manera muy diferente. Drama real. Consecuencias reales. No te lo pierdas. Suscríbete hoy. El 10 de noviembre de 2024, a las 8:16 de la noche, en una ciudad no revelada en los Estados Unidos, un accidente de tráfico que involucró a múltiples vehículos llevó a un enfrentamiento entre un oficial de policía y una funcionaria electa. Un momento donde el ego, la autoridad y la rendición de cuentas chocaron. Who's this? My attorney. Your who? Your attorney? All right. You can call him in a little bit. Ask him. Okay. He's not driving here. Just hang up, Samantha, and I'll be there. Tell him I'm on my way. Yes. He's on his way. Yes. Let's start off with your driver's license and your I'll wait for insurance. him. I know, ma'am, but I need to see your driver's license to verify you're okay to be driving. Los oficiales llegaron y encontraron a una mujer que había chocado contra varios vehículos estacionados. Mientras intentaban realizar una investigación básica del accidente, ella se negó a mostrar su licencia de conducir, retrasó la cooperación e insistió en esperar a su abogado. There were several cars. Two. So, yeah, I need to see your driver's Because license so I can someone start the paperwork. pulled out in front of me and I... So, okay, great. I'll ask you that in a second. But I really need to verify this is your car? Durante más de 10 minutos, los oficiales intentaron calmar la situación. Solo estamos tratando de ayudar, dijo uno. Pero la mujer se negó a realizar una prueba de sobriedad en el lugar, se negó a salir del auto e invocó su estatus de funcionaria electa. Finalmente, fue puesta bajo arresto. Dentro del auto, una botella de vino tinto a medio terminar. I'm waiting for him? Yeah, you gotta come out. I've exited the car. No. No, You been arrested? You say no. I was waiting for that. I was waiting for that. Hey, whoa. And she smelled like alcohol. She's been drinking. So you've been recorded all this time. You've been recorded. Yeah. Okay. No, I need You my want to do attorney. field? You want to do I need field? my attorney. He's on the phone. He can hear you. They're arresting me. Más tarde se identificó como Samantha Steele, una comisionada del condado de Cook, Illinois. Negó estar borracha, culpó a medicamentos y problemas de visión, y luchó contra el cargo de conducir bajo la influencia en la corte. Aunque su licencia fue restituida por una tecnicidad, el escándalo desencadenó una reacción política y un desafío pendiente en las elecciones primarias. You got a small wrist? No, we asked you. You want to do the field? You want to do the field? We ask you to do it and you say no. I don't know what you're saying. You guys are so Field sobriety test. Yeah. Stand over here. We can watch the whole thing. Just everything's being audio videotape, please. I just want to make sure you're safe. There you go.
El 13 de junio de 2018, justo antes de las 2 de la mañana, en Capitol Hill, Denver, Colorado, Estados Unidos, las calles estaban tranquilas, pero el peligro ya estaba en marcha. Un empleado de una tienda salió corriendo, agitando las manos frenéticamente. Dentro de la tienda, un hombre con Nelson acababa de blandir un arma durante un robo. 2 oficiales cercanos reaccionaron de inmediato, persiguiendo a Nelson mientras huía en la noche. I have an officer hit in the leg. Give me cars here, code 10. Trav, I got you. Watch out. Entonces, estallaron los disparos. Nelson disparó primero 5 veces. Una bala alcanzó al oficial Travis Lloyd en la pierna, otra hirió el pie de un transeúnte. En medio del caos, Lloyd respondió al fuego 13 disparos acertando a Nelson en el pecho. Todo ocurrió en segundos, pero cambió todo. 79 Baker, he's going to be in the 500 block. The black male, he apparently just robbed the 7-Eleven. He still has Get down. I got him. Get down. Nelson murió. El oficial Lloyd sobrevivió. Otros 2 civiles también resultaron heridos, uno requirió cirugía. El fiscal de distrito determinó que el tiroteo fue justificado. Aún así, el costo de esa noche quedó grabado en carne y memoria. Esto no fue solo un encuentro policial, fue una colisión de elecciones, miedo y destino. All right, hold tight pressure, okay? No, Trav, go sit down. I'm good, man. I know you're good. Sit. El 24 de agosto de 2023, alrededor de las 6:30 de la tarde, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, una simple llamada para ayudar a una mujer que se había quedado encerrada fuera de su auto se convirtió en una tragedia que resonaría mucho más allá del estacionamiento de Kroger. Mientras los oficiales ayudaban a la mujer, un empleado de la tienda señaló hacia un Lexus estacionado. «Es ella», dijeron. Una mujer embarazada sospechosa de robar alcohol estaba sentada en el asiento del conductor. Los oficiales le ordenaron que se detuviera. No lo hizo. Out of the car. 7 back from service 1828. Get out of the car. Then get out. Go. Then get out. Get out of the fucking car. Get out of the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. Stop the goddamn car. Stop the goddamn car. We're going to have a 34 on the customer now. She's going to be out. Repetidamente le dijeron que saliera. Un oficial se colocó frente al auto. El motor rugió. El Lexus se lanzó hacia adelante. En una fracción de segundo, el oficial disparó un tiro a través del parabrisas. El auto rodó otros 50 pies antes de detenerse. La conductora, Taquilla Young, de 21 años, fue alcanzada y más tarde murió en el hospital. Estaba embarazada y se esperaba que diera a luz en noviembre. Sus 2 hijos pequeños ahora están sin su madre. El oficial está bajo investigación y las imágenes han desatado una ola de debate, dolor y enojo. El 23 de enero de 2025, a las 11:42 de la noche, a lo largo de la Interestatal 40 en Arkansas, Estados Unidos, el cielo nocturno se iluminó con las luces intermitentes de una persecución a alta velocidad. Lo que comenzó como una llamada de refuerzo terminó con chispas, acero y una parada abrupta. Un Nissan Altima rojo pasó a toda velocidad junto al sargento Nathan Williams, ya en persecución activa por la policía de North Little Rock. El auto, reportado como robado, era conducido por Christopher Burns con LaQuisha Brown en el asiento del pasajero. Cerca del marcador de millas 152, el sargento Williams tomó la delantera. Ejecutó una intervención táctica de vehículo precisa, golpeando el lado trasero del Altima. El auto giró, chocó contra la mediana de concreto y luego se detuvo con un chirrido a lo largo del acento.
Call him out. I'm clear. Los oficiales avanzaron con armas desenfundadas. Ambos sospechosos fueron puestos bajo custodia sin más resistencia. La noche se calmó una vez más, pero para los oficiales en escena fue otro recordatorio. Cada persecución podría ser la última. If he'll hold both hands out the window, is he by himself? If he can't, how did he crawl out? El 22 de enero de 2025, a las 4 de la tarde, en North Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, una persecución multiagencial se desarrolló a través de concurridas interestatales mientras el tráfico de la hora punta se mezclaba con la urgencia de luces rojas y azules. La policía de Jacksonville había solicitado asistencia. Las unidades en persecución estaban rastreando un vehículo sospechoso, matrícula Y24E, reportado dirigiéndose hacia el sur cerca de la avenida Thiel. El soldado de la Policía Estatal de Arkansas, Wayne Niles, se movió para interceptar, guiado por agentes de la Fuerza de Tarea que daban instrucciones por la radio. Casi puedes escuchar la tensión en las ondas. Viene rápido. Estén listos. En dirección oeste por la Interestatal 40 cerca del marcador de millas 153. El soldado Niles aprovechó el momento. Realizó una intervención táctica de vehículo, impacto agudo y controlado. El auto sospechoso giró a la izquierda, deslizándose hacia la mediana. Graba, uno de frenos, silencio. En las persecuciones, el control puede desvanecerse en un latido. La habilidad lo recupera. Just before JFK. Hands out! Open the door! Open the door! Hands out of the car! Open the door! Step out of the car! Go to the ground! Go to the ground! Con rifles listos, el sargento Gabriel Manoff, el soldado Niles y los agentes de la Fuerza de Tarea ejecutaron un derribo por delito grave. El conductor, identificado como LeVar Ellis, se rindió sin incidentes. Una búsqueda por causa probable localizó fentanilo en el vehículo. El caso fue transferido a los agentes de la Fuerza de Tarea Antidrogas. Doodle Racker remolcó el auto. Esta noche, un vehículo detenido puede significar que innumerables dosis nunca lleguen a la calle. Crudo, sin filtros y real. Suscríbete antes del próximo lanzamiento. Good job, dude. He's got money here, money here. That's fine. Hey, we got a search warrant for your hotel room. We're gonna hit it. Go ahead. Can you transport him back to Jayville? What are you doing? Going home for the... Okay. El 12 de julio de 2025, a la 1:06 de la tarde, en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos, lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria pronto reveló una corriente peligrosa. Reason why you're a little nervous? No, it's just Police I was contact? falling asleep in the car. Oh, were you falling asleep? Alright, that's a bad way to wake up, man. You mind just grabbing the keys for me, please? They're right there, yeah. Just gonna put them on top of the hood, alright? Just because we're by ourselves here. Los oficiales de la Unidad de Servicios de Tránsito del Departamento de Policía de Waterbury iniciaron la parada debido a infracciones menores. Pero tan pronto como el auto se detuvo, el pasajero Erwin Castillo, de 22 años, de repente huyó. ¿Por qué correr si no tienes nada que ocultar? Stop! You're gonna get tased! Los oficiales lo persiguieron. Sin armas desenfundadas, sin disparos, solo botas golpeando el pavimento, la adrenalina al máximo. Momentos después, Castillo fue atrapado sin incidentes. Pero lo que encontraron después lo cambió todo. Dentro del vehículo, una Glock 44, municiones, más de 32 onzas de marihuana. Castillo ahora enfrenta una serie de cargos: posesión ilegal de arma de fuego, intención de vender marihuana, cargador de alta capacidad y más.
El conductor, que permaneció en la escena, recibió citaciones de tráfico. A veces, son los silenciosos los que esconden más. El 20 de junio de 2023, a las 11:10 de la mañana, en el condado de Otero, Colorado, Estados Unidos, una parada de vehículos se convirtió en una de las persecuciones más caóticas y surrealistas de la memoria reciente. TVI successful. Hands! Get your hands up! Hands up! Don't move! Don't move! Don't move! Don't move! You got him? La patrulla estatal de Colorado estaba asistiendo a los ayudantes del condado de Otero para detener a un sospechoso que huía por la carretera 50. El vehículo fue detenido y el sospechoso fue colocado en el asiento trasero de un auto patrulla marcado. Ahí debería haber terminado, pero no fue así. Hey, sit in the car. Take your shoes. First, take your shoes off. Take your shoes off. Okay, sit. Put your feet in. That firearm. Got this. It was loaded and chambered. Loaded and chambered. En un giro impactante, el sospechoso de alguna manera escapó de sus ataduras, saltó al asiento delantero del vehículo patrulla y se alejó conduciendo. Los oficiales ahora se encontraron persiguiendo uno de sus propios autos. Se desplegaron bandas de púas. El vehículo patrulla, ahora conducido por el sospechoso, chocó contra un camión semi. You want me to take this? Okay. Switch, Candy. I don't have keys. Where's the keys? Copy 1140. Good sticks. We got up to El sospechoso estaba vivo cuando lo sacaron de los escombros, pero más tarde murió en el hospital por sus heridas. Ningún oficial ni transeúnte resultó herido. Pero para todos los involucrados, la imagen surrealista de un auto patrulla robado corriendo por la carretera es algo que no olvidarán pronto. Hey, talk to me. Hey, Jay, keep it cool while I work on it. Do we got anything? Yes. Here, let me move that computer, Jay. See what it looks like from the inside in case you need something to shove up underneath that. Who's got an extinguisher? Mark's got one. Please. Isaac, keep down. El 29 de junio de 2023, a las 10:50 de la noche, en Tampa, Florida, Estados Unidos, el silencio de la noche fue atravesado por disparos, y una patrulla rutinaria se convirtió en una batalla armada. Right now, it sounded like there was a 41 in the parking lot. One shot was fired. Don't know where it went. Went around the side of the building. Another shot was fired before they took off. We're not sure. Doesn't look anything to hit right now. Stop in 40th and 32. Los oficiales recibieron reportes de disparos provenientes de un Kia Soul gris a lo largo de Bruce Boulevard. La unidad de aviación de la policía de Tampa y las unidades de patrulla terrestre rastrearon el vehículo sospechoso moviéndose hacia el sur por la calle N40. He's gonna be 10-0. Hands out of the car! Driver the passenger. Hands! Shots fired. Shot fired. Where's he at? In the car!
En la intersección de la calle N cuadragésimo y la avenida E, 32º, los oficiales intentaron realizar una parada por delito grave. Pero antes de que las órdenes pudieran completarse, el pasajero, Laquan C. Darjas Ward, de 42 años, salió y abrió fuego. Las balas impactaron en una patrulla. Los oficiales respondieron al fuego. Speed's approximately 80 miles an hour. Southbound 40th. Gonna be looking to go. El sospechoso herido tropezó de vuelta al auto. La conductora, Jeanette Lockhart, de 37 años, intentó huir, pero se detuvo poco después y se rindió. Ward murió en el lugar. El arma recuperada coincidía con la reportada anteriormente. Lockhart ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves. Female, go to your left. Driver, left. That's right. Go to your left. Keep backing up. Trying to get a look on the passenger. Brownie was trying to hold you over. El 15 de agosto de 2017, a las 8:18 de la noche, en Thomasville, Georgia, Estados Unidos, una búsqueda de drogas planeada rápidamente se convirtió en un momento de consecuencias irreversibles. Los agentes antidrogas del condado de Thomas llegaron a una residencia en la calle Magnolia con una orden de registro firmada. Tras entrar en la casa, descubrieron que el sospechoso, Herbert Gilbert Jr., estaba afuera, en una SUV estacionada en el patio. Los agentes se movilizaron rápidamente. Uno de ellos usó una camioneta para embestir la SUV, forzándola a salir del camino de entrada y entrar al patio de un vecino. «Sal del auto», gritaron los oficiales. Pero mientras el vehículo rodaba hacia atrás, el ayudante Josh Smith abrió fuego. 7 disparos a través del parabrisas, uno más por la ventana del pasajero. Gilbert fue alcanzado 9 veces. Los primeros en responder realizaron RCP mientras familiares y vecinos llegaban en pánico. Una autopsia confirmó que murió en el lugar. Se encontraron drogas, una báscula y $883 en efectivo en el auto. Siguieron protestas. Aunque un gran jurado posteriormente determinó que el tiroteo fue justificado, las heridas, tanto físicas como sociales, aún persisten. El crimen real nunca se detiene. Mantente al tanto suscribiéndote ahora. Hey, Thomas, need PD en route as well. Got one shot. El 13 de septiembre de 2024, en un complejo de apartamentos en 501 Prince Road, Houston, Texas, Estados Unidos, una noche que comenzó como cualquier otra se convirtió en una escena de terror. Los oficiales acudieron rápidamente a un disturbio familiar, sin saber que estaban entrando en una situación de vida o muerte. We're gonna try to get something. Okay. Yes, it is. Hey, what's going on? Una mujer, temblando y sin aliento, se encontró con los oficiales afuera. Su voz temblaba mientras explicaba. Su novio, comportándose como un hombre poseído, había intentado lastimarla. No tuvo más opción que huir y pedir ayuda. ¿Puedes imaginar el miedo que atenazó su corazón en ese momento? But I was in the bed, I was sleeping, and he came in and he was trying to pick me up and he was just talking all outside and he came in. What is he wearing? I don't know, I think he had on a black shirt. She said he might be all wet. I don't know, but Pronto, los oficiales avistaron al hombre de 45 años afuera, con un arma de fuego en la mano. Gritaron, suplicaron, suelta el arma. Pero él avanzó, como si fuera sordo a la razón. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, resonaron disparos. 2 oficiales dispararon, impulsados por el instinto de sobrevivir y proteger. En esos segundos fatídicos, se toman decisiones que nunca pueden deshacerse. Don't do it. Don't do it, Sean. Relax. Relax. Relax, Sean. Hey, put it down. Put it down. Put it down. I'm not doing nothing, man. Hey, get some cover. No. Sean.
Relax, Sean. Hey, listen, we're here to help, buddy. We're here to help. Don't do it, dude. Hey, Sean. He's walking that way. He's walking that way. With the gun. He's got a gun. Drop the gun. Drop the gun. Drop the gun. I'm not. Drop the gun. Drop the gun. Put your hands up. Hands up. Hands up. Put your hands up. Let us see your hands. El sospechoso fue trasladado de urgencia al HCA Houston Healthcare Clinic, pero a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, fue declarado muerto. Una noche de miedo terminó en una tragedia irreversible. Y cuando amaneció en Houston, una pregunta persistía: ¿cómo pueden los momentos de furia llevar a una pérdida tan permanente? No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Right now. Show me your hands. El 15 de septiembre de 2024, en Farmington Hills, Michigan, Estados Unidos, alrededor de las 11:54 de la mañana, una tranquila mañana suburbana se convirtió en caos. Los oficiales de policía respondieron a una llamada al 911 que reportaba un asalto por violencia doméstica en una casa cerca de Mid-Level y 12 Mile. Can we go in there? Is he armed with a gun right now? The gun is upstairs. What's his You know name? where it's at? Yes, it's upstairs. La víctima, conmocionada y desesperada, se encontró con los oficiales afuera. Habló del terror en el interior. Su pareja, DeJuan Patrick Evans, de 32 años, la había agredido, amenazado su vida, todo frente a sus hijos. Imagina el miedo en esos ojos jóvenes. He broke my phone. I can't call my kids. What's the code? Police department! Police department! 528 priorities, conduct entry to remove the kids at the request of the victim. Police department, come on! Hands right now. Show me your hands. Shots fired, shots fired. Go on, come on out. Hold on. Los oficiales entraron, decididos a proteger. Harold Evans, armado con un rifle, abrió fuego. Las balas atravesaron el aire mientras los oficiales se cubrían. Comenzó un enfrentamiento. Pasaron horas. Los niños escaparon, pero Evans permaneció dentro. Finalmente, un francotirador del equipo SWAT disparó un único tiro decisivo. En momentos como estos, la vacilación no es una opción. Out of the house. Shooting out of the house. We still got kids in there. Shooting out of the house. Shooting out of the house. Shots being fired out of the house. Shooting out of the house. Shooting out of the house. Shots being fired out of the house. A Evans se le brindó ayuda médica inmediata y sobrevivió a sus heridas. Ahora bajo custodia en una instalación médica, enfrenta cargos que podrían encarcelarlo por décadas. Una familia rota, una comunidad marcada y un doloroso recordatorio de cómo la violencia destroza vidas. El 13 de junio de 2025, a las 11:20 de la noche, en la Interestatal 630 en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, las luces intermitentes de una patrulla estatal iluminaron la oscura autopista. Lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria pronto revelaría un peligro más profundo acechando debajo. El vehículo, una Chevrolet Silverado de modelo antiguo, pintada de negro con aerosol, con la placa de matrícula vencida y no coincidente. Cuando el agente verificó el VIN, la verdad salió a la luz: el camión era robado. ¿Y el conductor? Anthony Fratcher,
con ojos desorbitados, su comportamiento errático, señales del control de la metanfetamina. El agente intentó detenerlo, pero Fracture huyó. El camión robado rufió por la autopista, acelerando, zigzagueando, una amenaza para todos en la carretera. ¿Puedes imaginar el caos? Sirenas gritando, el peligro creciendo con cada milla. La persecución terminó. Fracture fue arrestado sin más violencia. La pasajera fue liberada, pero Fracture ahora enfrenta cargos que podrían perseguirlo durante años: huida grave, robo por recepción, conducir bajo la influencia de drogas y más. Una noche de elecciones imprudentes, con consecuencias de por vida. There's a lunchbox there, just slide in, don't worry about it. Gracias por ver hasta el final, realmente lo aprecio. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Déjame saber en los comentarios. Si esto te da una nueva perspectiva, dale like y suscríbete para que no te pierdas el próximo análisis. Aquí nos sumergimos en casos reales, leyes reales, consecuencias reales. Nos vemos en el próximo video.